Bienvenidos a Radio Impala 73, el espacio donde el terror cobra vida. Aquí exploramos las historias más inquietantes, los casos más oscuros y los enigmas que la realidad no puede explicar. Desde desapariciones misteriosas hasta relatos de lo paranormal, cada episodio te llevará al límite de lo desconocido. Comencemos. Roanoke, la colonia maldita. En las densas brumas de Carolina del Norte, donde el viento susurra secretos entre los árboles, se gestó una de las desapariciones más escalofriantes de la historia. Roanoke, la colonia perdida, fue concebida como la primera presencia inglesa en el Nuevo Mundo, pero terminó convertida en un espectro de incertidumbre. Todo comenzó con la ambición de la reina Isabel I de Inglaterra, quien otorgó a Sir Walter Raleigh una carta real en 1584 para colonizar el territorio. Pero más que una expedición pacífica, Roanoke era una estrategia militar, una base destinada a servir en la guerra contra España. Quizás desde el inicio estuvo marcada por la tragedia. Los exploradores Philip Amadas y Arthur Barlowe fueron los primeros en pisar la isla, estableciendo contacto con los nativos Secotan y Croatoan. Pero las sombras ya acechaban. La segunda expedición, liderada por Sir Richard Grenville, trajo consigo conflictos con las tribus locales. Luego vinieron las escasez de provisiones, los ataques, la desesperación. Roanoke se estaba desmoronando. Fue en 1587 cuando John White dejó en la colonia a 115 hombres, mujeres y niños. Entre ellos estaba Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América. Cuando White partió hacia Inglaterra para buscar ayuda, jamás imaginó que estaba abandonando la colonia a su destino fatal. La guerra contra España lo retuvo por 3 años. Para cuando regresó en 1590, Roanoke no existía. Las casas estaban vacías. No había cuerpos, ni señales de violencia. Solo una única pista, clavada en la madera envejecida de un poste. Croatoan. La palabra parecía un grito ahogado de advertencia, un último intento de explicar lo inexplicable. Los colonos huyeron hacia la isla Croatoan, o su destino fue mucho más oscuro. Las teorías sobre su desaparición se han acumulado como ecos de un enigma sin resolver. Algunos creen que fueron absorbidos por las tribus nativas. Otros sugieren que fueron masacrados. Pero hay quienes dicen que Roanoke jamás fue simplemente abandonada, sino devorada por algo que aún acecha en los bosques. A lo largo de los años, exploradores han afirmado ver sombras en la niebla, sentir presencias invisibles en la isla desierta. Algunos han escuchado susurros, palabras imposibles en lenguas muertas. La historia de Roanoke no terminó con su desaparición. Sigue viva, en la incertidumbre, en la niebla espesa que cubre sus ruinas, en la sensación de que algo se quedó allí, esperando. Roanoke, la colonia perdida, o condenada. El viento soplaba entre los árboles como un susurro espectral cuando Sir Walter Raleigh decidió enfrentar el misterio que había dejado atrás. 12 años habían pasado desde que los colonos de Roanoke desaparecieron sin dejar rastro, sus cabañas vacías, sus pertenencias abandonadas, su destino borrado de la historia. En 1602, una expedición comandada por Samuel Massey intentó resolver el enigma. Raleigh, decidido a evitar los fracasos previos, se aseguró de mantener el control absoluto, financiando su propio barco. Pero el destino tenía otros planes. Detenidos en los Outer Banks por intereses comerciales, los exploradores jamás pisaron Roanoke. Y cuando finalmente quisieron buscar a los colonos, el clima se tornó hostil, forzando su regreso a Inglaterra. Raleigh nunca pudo retomar su búsqueda, pues poco después fue arrestado por traición. Mientras tanto, otra sombra acechaba la isla. Los españoles habían mostrado un inquietante interés en Roanoke, aunque no con intenciones de ayuda. Sabían que los ingleses querían usar la colonia como una base de corsarios y habían decidido aniquilarla antes de que se convirtiera en una amenaza. Sin embargo, sus informes estaban plagados de errores. Creían que Roanoke prosperaba, cuando en realidad ya estaba condenada. En 1590, exploradores españoles encontraron la colonia por accidente, pero lo que vieron fue un pueblo fantasma. Cabañas desmoronadas, muros devorados por la vegetación,
una ausencia absoluta de vida. En lugar de entender que habían encontrado los restos de Roanoke, asumieron que habían hallado una avanzada de un asentamiento más grande, probablemente en la bahía de Chesapeake. Así, el destino de los colonos quedó sepultado en el olvido. ¿Qué sucedió realmente en Roanoke? Nadie lo sabe. No existen registros que expliquen el destino final de los colonos, lo que ha convertido a Roanoke en la colonia de los condenados. A lo largo de los siglos, diversas hipótesis han intentado descifrar el enigma. ¿Se integraron con las tribus nativas? Algunos historiadores creen que los supervivientes encontraron refugio entre los Choanoke. Pero esta tribu fue posteriormente atacada por los Mandoak, un término algonquino para pueblos enemigos. ¿Los colonos fueron masacrados? ¿Existen pruebas de supervivientes? El mapa de Zúñiga, un informe entregado al rey Felipe II, menciona que 4 hombres vestidos provenientes de Roanoke fueron vistos en un asentamiento iroqués cerca del río Neuse. ¿Fueron los últimos testigos de la colonia perdida? ¿Fueron esclavizados? William Strachey, secretario de la colonia de Jamestown, escribió en 1612 sobre nativos que parecían haber adoptado costumbres europeas. También mencionó haber oído sobre 4 hombres ingleses, 2 muchachos y una niña en el poblado de Ritanoc, protegidos por el jefe Yanoco. Supuestamente, trabajaban golpeando cobre. Sea cual sea la verdad, Roanoke continúa siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Algunos creen que los colonos murieron en silencio, sus cuerpos devorados por la naturaleza. Otros aseguran que algo los hizo desaparecer, algo que nunca podrá ser explicado con certeza. A lo largo de más de 4 siglos, algunos han especulado con la posibilidad de que la niña mencionada en estos relatos fuera Virginia Dare, la primera inglesa nacida en América. El libro de los muertos, los secretos de la eternidad maldita. Desde los albores del Imperio Nuevo, alrededor del 1540 a.C., un manuscrito comenzó a aparecer en las tumbas de los difuntos. No era un simple texto funerario, sino un compendio de sortilegios capaces de abrir las puertas del inframundo y guiar el alma a través de las sombras. Su propósito era claro: ayudar al muerto a evitar el destino más temido de todos, la condenación eterna. La tradición de los textos funerarios se había gestado con los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, inscritos en piedra y madera, sellados en cámaras mortuorias. Pero el libro de los muertos era distinto. Sus palabras estaban grabadas en rollos de papiro, acompañadas de imágenes inquietantes, pinturas que narraban el recorrido del alma por la otra vida. No eran meras ilustraciones. Eran advertencias. Su título original, RWNWPRTMHRW, traducido como el libro de la salida al día, sugiere esperanza, un tránsito hacia la luz. Pero detrás de esas palabras se esconde un dilema siniestro: ¿y si el alma no lograba cruzar? ¿Y si quedaba atrapada en las sombras, condenada a vagar eternamente en el Duat? El libro contenía hechizos y fórmulas mágicas, conjuros diseñados para proteger al muerto en su enfrentamiento con Osiris y su juicio final. El alma debía viajar por el Duat, donde acechaban bestias deforme, guardianes con colmillos afilados, y ríos de fuego que devoraban a los imprudentes. Solo los dignos podían alcanzar a Aru, la morada de los bienaventurados. Pero no todos lograban llegar. Los condenados se enfrentaban a un destino peor que la muerte. Su corazón, lleno de pecados, era puesto sobre la balanza frente a la pluma de Maat. Si pesaba más que la pluma, el monstruo Ammit, una criatura con cabeza de cocodrilo, patas de león y torso de hipopótamo, devoraba el alma y la extinguía. No había retorno. No había reencarnación. Solo el olvido absoluto. A lo largo de los siglos, el libro de los muertos se diversificó. No existía una versión única. Cada copia era personalizada, adaptada al miedo y a las súplicas del difunto. Algunos encargaban papiros con conjuros específicos, asegurándose de que su tránsito al otro lado estuviera libre de horrores. Pero con el tiempo, el conocimiento de estos sortilegios se desvaneció. Durante el dominio romano, el libro cayó en el olvido. Sus páginas se desintegraron, sus papiros fueron sepultados en la arena del tiempo. Sin embargo, las palabras aún existen.
Sus fórmulas aún pueden leerse. Y en lo profundo de la tierra, en cámaras selladas por siglos, quizá todavía haya voces que susurran los antiguos conjuros, esperando ser escuchadas. Desde tiempos inmemoriales, los antiguos egipcios miraron con temor el viaje final al inframundo. La muerte no era solo el fin de la existencia, sino el comienzo de una travesía aterradora, plagada de pruebas imposibles, seres infernales y castigos eternos. El libro de los muertos nació como un conjuro contra lo inevitable. Su primera manifestación se remonta al Imperio Antiguo, cuando los textos de las pirámides se grabaron en las tumbas de los faraones, sellando sus destinos con palabras de poder. La tumba del faraón Unis, hacia el 2400 a.C., se convirtió en el receptáculo de los primeros encantamientos que aseguraban el paso al otro mundo. Pero en sus muros también se escondía un terrible temor, el riesgo de no cruzar, de quedar atrapado en el vacío. A medida que los siglos avanzaban, el pavor a la muerte se expandió más allá de los faraones. En el Imperio Medio, los textos de los sarcófagos comenzaron a aparecer en los ataúdes de los funcionarios y cortesanos, añadiendo nuevas fórmulas mágicas y escalofriantes ilustraciones. Criaturas demoníacas acechaban al viajero en su recorrido por el más allá, esperando el menor error para devorar su alma. Pero fue en el segundo periodo intermedio cuando el libro de los muertos tomó su forma definitiva. En la ciudad de Tebas, los nuevos sortilegios fueron inscritos por primera vez en papiros destinados a acompañar a los difuntos. Allí se describían los rituales necesarios para enfrentar a los guardianes del inframundo, entidades monstruosas con bocas voraces y garras afiladas. El juicio más temido de todos llegó con la dinastía 18, el pesaje del corazón. En este ritual macabro, el muerto debía someterse al tribunal de Osiris. Su corazón, símbolo de sus pecados, se colocaba en la balanza frente a la pluma de Maat, la diosa del equilibrio. Si el corazón pesaba demasiado, el monstruo Amit, un ser con cabeza de cocodrilo, patas de león y torso de hipopótamo, devoraba al condenado, destruyendo su alma para siempre. No habría reencarnación. No habría eternidad. Solo el olvido absoluto. Con el paso de los siglos, el libro de los muertos evolucionó, adaptándose a las creencias cambiantes y a la desesperada necesidad humana de eludir la muerte. Durante el tercer periodo intermedio, su escritura hierática permitió que más personas adquirieran una copia de los encantamientos para protegerse. Pero cuando el dominio romano se impuso, los textos cayeron en el olvido, dejando tras de sí ecos de una época en la que el miedo a la eternidad sin salvación era más real que cualquier pesadilla. Los papiros aún existen. Sus páginas crujen con el peso de los siglos. Sus hechizos aún están escritos, esperando ser leídos y usados. Pero, ¿quién asegura que las antiguas palabras no despierten algo que jamás debió regresar? Los antiguos egipcios no concebían la muerte como un simple final, sino como el inicio de un viaje peligroso e incierto. La travesía del alma dependía de rituales meticulosos y antiguos sortilegios que aseguraban que los distintos aspectos del ser no se desvanecieran en el olvido. Preservación del cuerpo y el espíritu. Según sus creencias, la muerte causaba la desintegración de los Keperu, los múltiples modos de existencia. Para evitar que el difunto se convirtiera en un ser errante y sin identidad, los rituales funerarios debían restaurar cada fragmento perdido de su esencia. La momificación era clave en este proceso, transformando el cadáver en un Sa, un cuerpo sagrado con atributos divinos. Los embalsamadores recitaban sortilegios durante el proceso, protegiendo al fallecido de las fuerzas que intentaban corromper su carne. El corazón, considerado el asiento de la memoria y la inteligencia, debía mantenerse intacto. Si se dañaba, un escarabajo enjollado se colocaba en el pecho como reemplazo, evitando que el espíritu se desvaneciera. El Ka, la fuerza vital, permanecía dentro de la tumba, hambriento y sediento. Si los familiares dejaban de ofrecer comida y agua, el espíritu corría el riesgo de languidecer en la oscuridad. El Bea, representado como un ave con cabeza humana, era el único capaz de abandonar la tumba y viajar entre los vivos. Sin los sortilegios adecuados, quedaría atrapado entre mundos, incapaz de completar su viaje.
Si todas estas partes del alma se preservaban correctamente, el difunto podía alcanzar su forma definitiva, el Ella, un espíritu con poderes sobrenaturales, capaz de caminar entre los dioses o atormentar a los vivos. Un viaje aterrador hacia el más allá. Pero la muerte no garantizaba descanso. El libro de los muertos advertía que el camino hacia el otro mundo estaba plagado de horrores inimaginables. Los difuntos debían atravesar una serie de puertas, cavernas y montañas, cada una vigilada por criaturas grotescas, guardianes con cuerpos humanos y cabezas monstruosas. Algunas entidades eran conocidas por sus nombres aterradores. El que vive entre serpientes. El que baila en sangre. El que devora sombras. Cada guardián portaba cuchillos y garras dispuestas a despedazar al viajero si no recitaba correctamente los hechizos de protección. Aquellos que no conocían las palabras adecuadas eran condenados al olvido eterno. Más allá de estas criaturas, acechaban los asesinos de Osiris, espectros cuyo único propósito era ejecutar a los pecadores. Escapar de su atención era crucial, pues el más mínimo error podía sellar el destino del alma. En los ríos oscuros de la Duat, peligros aún más tangibles aguardaban, cocodrilos, serpientes gigantes y escarabajos carnívoros acechaban a los viajeros, dispuestos a devorar sus restos astrales. El juicio final, el destino de los condenados. Si el alma lograba atravesar todas las pruebas, enfrentaría el pesaje del corazón, el momento más aterrador de su travesía. Anubis guiaba al fallecido ante Osiris, donde debía recitar la confesión negativa, un juramento de pureza moral. Pero había un problema: si el corazón del difunto mentía, revelaría los pecados cometidos en vida. La balanza determinaba el destino final. Si el peso del corazón era igual a la pluma de Maat, el alma era bienvenida en la eternidad. Pero si el corazón mostraba culpa, la devoradora Ammit entraba en escena. Ammit, una bestia con cabeza de cocodrilo, torso de león y patas de hipopótamo, no concedía segundas oportunidades. Engullía el corazón y destruía el alma del difunto, borrándolo de la existencia para siempre. El libro de los muertos no era solo una guía para los difuntos, sino un pacto con lo desconocido, una serie de sortilegios capaces de abrir puertas que jamás debieron cruzarse. El precio de la inmortalidad. Aquellos que querían asegurar su tránsito al otro mundo debían comprar su propia salvación. Los papiros eran tan costosos que muchos egipcios jamás podrían poseer uno. Sin un libro que los guiara, sus almas quedarían atrapadas en la oscuridad, condenadas a vagar por la Duat sin identidad ni propósito. Para los desafortunados que no podían permitirse un manuscrito propio, existía un recurso siniestro: robar los hechizos de otro muerto, usurpar las palabras de un fallecido y hacerlas suyas. Pero tales actos tenían consecuencias. Dicen que las tumbas profanadas en busca de estos papiros a menudo se volvían malditas. Quienes intentaban sacar los libros eran perseguidos por pesadillas inexplicables, y algunos murieron antes de terminar su propio rito funerario. Los escribas condenados. No todos los escribas eran simples trabajadores, algunos entregaban su propia alma al más allá a través de los textos que creaban. Los talleres funerarios donde escribían estaban impregnados del olor de la muerte, rodeados de cadáveres y envueltos en cánticos antiguos que resonaban como lamentos. Las palabras del libro de los muertos no solo sellaban el destino del difunto, sino también el del escriba que las trazaba. Un error en la escritura podía sellar su propia perdición. Se dice que algunos escribas desaparecieron misteriosamente, que sus cuerpos nunca fueron encontrados. Y que en la noche, entre los pasillos de los templos, sus voces aún pueden escucharse, murmurando conjuros incompletos. Los papiros malditos. No todos los libros eran sagrados. Algunos eran puertas a pesadillas. Los papiros más antiguos eran reciclados y reescritos, borrando palabras sagradas y reemplazándolas con nuevos hechizos. Pero los restos de los textos originales aún vibraban en su superficie, como huellas espectrales de aquellos que ya no existían. Los dueños de estos manuscritos se quejaban de susurros nocturnos, sonidos imperceptibles en el día, pero imposibles de ignorar al caer la noche. Algunos aseguraban que las ilustraciones del papiro cambiaban con el tiempo, adoptando formas grotescas que no habían sido dibujadas originalmente.
Los sacerdotes prohibieron el uso de ciertos textos, asegurando que contenían conjuros que no provenían de los dioses, sino de algo más antiguo y más hambriento. El último destino. Quienes poseían un libro de los muertos creían haber asegurado su lugar entre los dioses. Pero la verdad era más aterradora. No todos los libros conducían al paraíso. Algunos llevaban a caminos sin retorno. Algunos condenaban al alma a un vacío del que nunca se podría escapar. ¿Y si el texto que aseguraba su tránsito contenía un error? ¿Y si el escriba había malinterpretado las palabras sagradas? Las almas que seguían un camino equivocado no llegaban al campo de juncos, llegaban a las sombras. Has llegado al final de esta historia, pero recuerda, lo verdaderamente aterrador no termina cuando apagas el sonido. Si quieres más relatos que desafíen la oscuridad y revelen lo que se esconde entre las sombras, síguenos en Spotify y TikTok, donde el misterio nunca duerme. Suscríbete a nuestro canal en YouTube para más contenido escalofriante. Y ahora, Radio Impala 73 también está en Facebook. Ahí encontrarás más historias, más enigmas y un rincón donde los susurros del más allá nunca se detienen. Las historias que acabas de escuchar están en la descripción, para que sigas explorando los secretos que acechan en la oscuridad. Nos vemos en la próxima pesadilla. Que tengas buena noche, si es que logras dormir.